Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. El Dios alfarero que nos moldeó con el barro en la primera hora de la creación, sigue realizando su obra. Él nos recrea para que lleguemos a reflejar su imagen. Él nos transforma trabajando sobre nosotros con firmeza y con ternura. Confiados en que Él sabe lo que hace, oramos como dice la canción: toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Comenzamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, vamos a ponernos en presencia del Señor, Él que viene siempre a nuestro encuentro y nos da su gracia. Nos disponemos a través del examen de conciencia y le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías.
Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos: baja ahora mismo al taller del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Yo bajé al taller del alfarero, mientras él trabajaba en el torno, y cuando la vasija que estaba haciendo le salía mal, como suele pasar con la arcilla en manos del alfarero, él volvía a hacer otra, según le parecía mejor. Entonces, la palabra del Señor me llegó en estos términos: ¿no puedo yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como ese alfarero? Oráculo del Señor. Sí, como la arcilla en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Feliz el que se apoya en el Señor. No confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Feliz el que se apoya en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta parábola, al igual también de la que hemos leído, ¿verdad?, del trigo y de la cizaña, nos habla de la paciencia con que nosotros tenemos que esperar ante el bien y ante el mal, hasta que llegue esta instauración, es decir, hasta que llegue el momento del triunfo del bien. ¿Se acuerdan que en la parábola del trigo y la cizaña lo que se quería enseguida, ya no llegue, no puede estar ahí la cizaña? Y entonces al final de cuentas, queriendo sacar el mal, al final arruinamos también al mal. En la red, lo que hoy nosotros estamos
reflexionando, nos dice el Evangelio que hay de todo. Con la red se saca, y ya la 11 sale todo, los buenos y también los malos. Y en el tiempo más adelante en que la red se llena, eso solamente lo sabe el Padre. Upea coñan de yara mandelo igual. Upea coñan de yara upea euyapota, ¿verdad? Eso no nos corresponde a nosotros. No podemos juzgar y no podemos decir. Pero eso sí podemos ayudarnos. Ñandeica tuya lleva. Peñan de yaramba eisha poicuame, ñande peñe a peñe erubibe ñandeica tuña maña. Este es el criterio ya es ñande. Upei ñandeica tuña maña ya yesa pe aya upeixa se aguatase apea la se allá posea allá pojan una beteñita pepona. Entonces, este evangelio del día de hoy, el reino de los cielos, se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Toda clase de peces. Aquí estamos de todo, en el mundo estamos de todo. Todos hemos recibido la gracia de Dios. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose comienzan a hacer, ¿verdad?, la separación. Es interesante, en una oportunidad tuve la dicha, justamente porque me habían llevado para mirar un poco cómo trabajaban estos pescadores en el mar, ¿verdad?, cuando llegaban del océano con sus embarcaciones. Interesantísimo. Y justamente así venía, ¿verdad? Con el la vida en las redes, así. Algunos y miedina, bebé. Después entonces viene con el estilo guincha, o muy baitebe, en esos grandes depósitos. Y entonces ahí dejan todo, ¿verdad? Lo dejan caer. Y ahí comienza la separación. Y tal cual como dice el Evangelio, porque Pepe de todo bien. Entonces esto es lo que Jesús también, se nota que Jesús estuvo trabajando allí, Jesús estuvo con los pescadores, y entonces tiene una mirada muy aguda y aprovecha para hacer esta comparación. Porque después dice, sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que nos sirve. Tiran lo que nos sirve. Lo que a ellos no lo sirve. Ya pues que di clasificación, de todo un poco. Y dice, así también sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Es la expresión y es la forma de decir cuando nosotros no hacemos bien las cosas, cuando nosotros no vivimos plenamente lo que el Señor nos está pidiendo, ciertamente entonces que estamos, entre comillas, desgastando nuestro tiempo inútilmente. El Señor quiere que nosotros aprovechemos, que nosotros hagamos bien. Es en un sentido pedagógico que el Señor nos está llamando. Dale, pelle forzague, pelle poque, pelle pona mía, porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Es un aliento entonces lo que estamos recibiendo de parte de Dios, que podamos pertenecer a estos peces de buena calidad, que podamos pertenecer a las cosas positivas que hacen crecer a la familia, que hacen crecer a nuestra nación, que hacen crecer entonces nuestros lugares donde nosotros vivimos. Después Jesús vuelve a preguntar, ¿comprendieron todo esto? Belleza pe amabio, pico amabio. ¿Se dan cuenta lo que nosotros estamos diciendo aquí? Le dice el Señor. Sí, le respondieron, sí le respondieron. Es decir, que comprenden esta parábola del Señor, que es el Señor el que nos ofrece todo, venimos de todo, pero luego ahí el Señor hará esa separación. Pero agrega, todo escriba convertido en discípulo del reino de Dios se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Lo bueno y lo viejo, que saca de sus reservas. Queridos hermanos, aquí también nosotros tenemos que entender con esta otra frase de Jesús que siempre hay novedades, pero saca, dice, lo bueno
de lo viejo, lo nuevo de lo viejo, también la misma cosa. Es el renovarnos, pero el renovarnos, lo viejo significa que hay muchos valores que tenemos que volver a retomarlo, pero volver a presentarlo en un contexto histórico nuestro actual, donde podamos entender y sobre todo desde donde podemos comprometernos. Muy bien, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra iglesia, para que los pastores tengan conciencia de salir en busca de los más alejados, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que comprendan la tarea evangelizadora de la Iglesia en este tiempo que vivimos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que valoren los trabajos y esfuerzos de la ciudadanía en la construcción del reino y la democracia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que anhelemos los valores del reino y encontremos en Dios el refugio en los momentos difíciles, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo.
Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados. Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Critchen. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son 3 pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén, porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los 3 nombres que mencionamos: Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the 3 names we've mentioned, of Jerusalem, of Rhodes and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. So this period of unrest, este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. To the Holy See when we were on the island of Malta, and we are still here. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria.
cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay 3 banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro, y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma, en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno. La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la Orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El Gran Maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El Gran Maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de 5 años por el Capítulo General. Está compuesto por el Gran Comandante, el Gran Canciller, el Gran Hospitalario, el Receptor del Tesoro Común y otros 6 miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el Supremo Religioso, todos ellos colocados únicamente en 2 edificios. A estos 2 lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa.
Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta y la sede central de la División Italiana de los Caballeros. Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. 8 banderas representan los 8 idiomas oficiales de la Orden. Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y 3 dialectos del francés. El número 8 es simbólico para la Orden. 8 son las puntas de la Cruz de Malta y 8 son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el Salón de la Logia, se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado, restos del Foro de Augusto, una cabeza de Júpiter Amón flanqueada por 2 cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la sala bizantina que alberga frescos del siglo XIII, de la que fuera la iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana, llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Cuando hablamos de nuestra actividad en el mar Mediterráneo, hablamos principalmente de 5 equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de Lampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera, que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera, que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera, que intervienen allí, principalmente en áreas que Lampedusa no cubre, así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Del este del Mediterráneo. Además, el Cuerpo de Socorro Italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su cuerpo de socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la asociación libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la asociación libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltese International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. En guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas.
La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo. Los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la orden está extendida en 120 países, donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra en el pasado fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza. Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el castillo de la Maiana, y lo usó como su refugio de caza. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias, también de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva. Estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos, tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos, o a través de otros gestos. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémures o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Una importante attività ambulatoriale che fa di questo un centro di riferimento in questo settore di Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia orden: nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta.
pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia orden. We are first and foremost a religious order. En primer lugar, somos una orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar, que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en 3 clases y se subdividen a su vez en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en 3 categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes, procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en 6 categorías. Caballeros y damas de honor y devoción, se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem, caballeros y damas de gracia y devoción, que también se requiere nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. La división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho. Y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás.